Bueno, hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio de instrucción doctrinal sobre la doctrina bíblica de la Iglesia. Recordemos que iniciamos el domingo anterior con este estudio y usábamos o explicábamos la palabra eclesiología. Y decíamos que eclesiología es el estudio de la iglesia. Desde aquí en adelante, cuando usted escuche la palabra eclesiología, ya usted va a tener claro qué significa y no le va a sonar como una palabra extraña. Y hablábamos de que la eclesiología debe ser bíblica, y hablábamos de eclesiología cristiana bíblica, porque lo que hacemos es estudiar la Iglesia de Cristo a la luz de lo que la Biblia enseña sobre ella. Es decir, que hay eclesiologías que no son cristianas y bíblicas, porque hay eclesiologías que estudian la Iglesia a la luz de la historia, de la filosofía, de la sociología, desde otras disciplinas, pero cuando hablamos de eclesiología cristiana bíblica es porque estudiamos la doctrina de la Iglesia, pero a la luz de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y esto es así porque la Biblia dice que la Iglesia debe ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, que lo que ellos enseñaron y aprobaron respecto a la Iglesia es lo que constituye la eclesiología cristiana. La única fuente absoluta y confiable para conocer lo que ellos enseñaron y aprobaron es la Biblia, la palabra de Dios. Estuvimos definiendo la Iglesia, estuvimos hablando acerca de la identidad de la Iglesia, hablábamos del concepto de Iglesia universal y de Iglesia local, y hablábamos acerca de la identidad de la Iglesia como invisible, en el sentido de que la Iglesia universal tiene una membresía que es espiritual por la operación interna del Espíritu de la gracia en los corazones, de manera que para nosotros, desde un punto de vista infalible, no es posible conocer en su totalidad cada miembro de la Iglesia universal, que nosotros somos falibles. Pero también hablábamos desde un punto de vista visible, hablábamos de que la Iglesia también es visible porque no podemos negar que la gracia salvadora ha operado en gente real, de carne y hueso, y que son estas personas las que componen la Iglesia. Es decir, que la Iglesia no está compuesta por almas etéreas, espíritus volantes y demás cosas que no se puedan ver. La Iglesia está compuesta por personas, por seres humanos. Entonces, aunque no podemos saber infaliblemente cada miembro de la Iglesia universal, sí podemos ver la Iglesia. Tanto es así que nosotros vemos en las Escrituras que se nos habla o se nos menciona de que la Iglesia se podía ver. Se dice que el apóstol Pablo perseguía y asolaba la Iglesia. Quiere decir entonces que Pablo podía ver la Iglesia, podía identificar dónde estaba. ¿Y dónde está la Iglesia? Es interesante, si alguien hiciera esta pregunta, bueno, ¿dónde está la Iglesia de Cristo? Bueno, donde quiera que haya un grupo de personas que profesan la fe en el nombre del Señor Jesucristo y que se reúnen en su nombre, pues podemos decir que ahí estaría la Iglesia de Cristo, siempre y cuando estemos hablando de profesión en el Evangelio bíblico. Porque hoy, incluso a esta misma hora, puede haber grupos de personas reunidos diciendo que es en pos del nombre del Señor Jesucristo, pero es otro Cristo, no el Cristo bíblico. Entonces, es importante entender esto. ¿Qué es una iglesia visible? O desde su aspecto visible, pues lo vemos en las iglesias locales. Cuando las iglesias se reúnen, como esta. Una persona pasa y ve una iglesia, dice, ahí hay una iglesia, hay unas personas reunidas en pos del nombre del Señor Jesucristo. Y decíamos de qué tipo de personas se componen
estas iglesias. Hablábamos de la membresía de la Iglesia Universal como una membresía espiritual que se compone de aquellos en quienes el Espíritu Santo ha obrado la gracia en sus corazones. Cuando hablamos de la iglesia visible o de la iglesia local, ¿quiénes son los miembros de la iglesia local? Pues son personas que tienen unas características. ¿Sí? Cuando hablamos de iglesia local, hablamos de una membresía también. ¿Y qué características principales, no únicas, pero qué características principales estudiábamos que deben tener las personas que hacen parte de las iglesias locales? Bueno, en primer lugar, hablábamos de que profesan creer en el Evangelio. Son personas que confiesan, que afirman con sus labios, con su boca, que afirman creer en el Evangelio. Estas personas afirman creer en el Evangelio y el Evangelio contiene un mensaje que debe ser creído. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje de la salvación. De la salvación de la culpa, del poder y de las consecuencias eternas del pecado a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento para con Dios. Entonces, las personas que hacen parte de las iglesias locales son personas que confiesan haber creído en la obra del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Confiesan arrepentimiento, confiesan que han pecado contra Dios y que ahora ponen su fe, su confianza en la obra de Cristo, en su muerte, en su resurrección para su propia salvación. Son personas que afirman y confiesan: yo soy un pecador miserable delante de Dios que es santo, yo no me puedo salvar a mí mismo, yo no tengo méritos delante de Dios, renuncio a cualquier posible mérito que haya en mí porque no los tengo y descanso en la obra de Cristo. Él es mi justicia. En Él y solo en Él puedo ser salvo. Una persona que afirma creer esto es un potencial miembro de una iglesia local. Ahora bien, ¿es necesario solamente la profesión de fe? No. Esta profesión de fe debe ser una profesión de fe creíble. Es decir, si usted tomase la población de Caucasia y le preguntase al 99% de Caucasia si cree en el Señor Jesucristo, le va a decir que sí. Pero eso no quiere decir que de verdad crean en el Evangelio. Creer en el Evangelio se evidencia por medio de un fruto. Creer en el Evangelio se evidencia por medio de un fruto. Dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y nótese lo que dice el apóstol. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? ¿En quién? En Jesucristo. ¿Cómo sabemos que estamos en Jesucristo? El que dice que permanece en Él, nótese esto, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nótese que no es solamente decir, es también un andar. Ese andar implica un continuo andar o una continua práctica en los mandamientos y la obediencia al Señor Jesucristo. El apóstol lo dice, el que dice, estamos leyendo en 1 de Juan capítulo 2 verso 5 y ahora estamos leyendo el capítulo 3 verso 9 de la primera carta de Juan. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado. Y esta palabra es muy importante. No dice el apóstol, todo aquel que es nacido de Dios no peca. Eso no es lo que dice el apóstol. No es que no peca nunca. De hecho, el apóstol afirma que si decimos que no tenemos pecado,
le hacemos a él mentiroso. Si una persona dice, yo nunca peco, yo no tengo pecado, está diciendo que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios declara acerca del ser humano que todos somos pecadores. Dios declara acerca de los seres humanos que todos los seres humanos somos pecadores, que no hay justo ni un uno y que no hay quien entienda. Ahora bien, pero a pesar de que todos los seres humanos somos pecadores, Dios, por su pura gracia, ha traído salvación a un grupo de esos seres humanos, los cuales ahora componen la iglesia. Y la característica de estas personas que componen la iglesia, que son nacidas de Dios, dice el apóstol Juan en su primera carta, en capítulo 3, verso 9, no practican el pecado. Y esa palabra es clave. No es que nunca pecan, es que no practican. Practicar significa una continua ejecución del pecado. Es una persona que vive en el pecado. Yo les decía, les ponía la ilustración la vez pasada, de que una cosa que yo como creyente mienta. Eso solemos hacerlo. Tal vez no abierto descaradamente, pero muchas veces ocultamos la verdad, tergiversamos un poco las cosas, o podemos decir una mentira abierta. Pero el verdadero creyente, ¿qué va a pasar con él? El Espíritu Santo lo va a redarguir, lo va a inquietar, lo va a convencer de su pecado y lo va a traer al arrepentimiento. Entonces esta persona se va a arrepentir de su pecado, lo va a confesar delante de Dios y va a clamar por misericordia. Pero una persona, lo que hoy en día la psicología le llama mitómano, un mitómano es simplemente, según la Biblia, un mentiroso. Es una persona que vive constantemente mintiendo y que miente sin ningún tipo de pudor, de dolor, que miente constantemente. Una persona que miente constantemente, que vive practicando el pecado de la mentira, esa persona no ha nacido de Dios. Eso es lo que declara el apóstol. Un creyente no deseará resistir la obediencia a Cristo. Es una persona, como decía un pastor, el creyente no se reconoce porque nunca peca, sino porque se arrepiente más. Entonces el verdadero creyente se arrepiente de su pecado. El verdadero creyente no practica el pecado. El verdadero creyente lucha contra el pecado. Un verdadero creyente, y es paradójico, pero la vida cristiana es paradójica en muchos sentidos, un verdadero creyente es aquel que antes no tenía lucha y que ahora clama como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tiene una lucha constante entre la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne para que no hagamos lo que queremos. Es una persona en la que mora la simiente divina y que ahora quiere obedecer a Dios, quiere andar en los mandamientos del Señor, pero la carne lucha, contiende contra el deseo. El apóstol Pablo dice, yo en mi interior me deleito en la ley de Dios. Yo sé que tengo que orar, yo sé que tengo que leer la Escritura, yo sé que tengo que vivir de tal manera, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces, cuando una persona llega a la iglesia y dice, miren, yo quiero ser bautizado, yo quiero unirme a la iglesia local, porque yo he creído en el Evangelio del Señor Jesús, yo creo que Él murió por mis pecados, nosotros vamos a decir, bien, gloria a Dios. Pero va a empezar un proceso en donde la iglesia local va a buscar, a ver fruto. ¿Fruto de qué? Fruto de arrepentimiento. Recuerdo un caso muy marcado de una conversión. No todas las conversiones son igual de, digámoslo así, de fuertes de un momento a otro. Hay veces que hay personas que demoran más tiempo, pero que van comprendiendo muchas cosas de la palabra y van cambiando. Yo recuerdo un caso de un hermano, un caso muy marcado,
hermano, la verdad, que se había hundido bastante en el pecado y estaba en el pecado de la borrachera, estaba en el pecado de la blasfemia. Imagínense una persona hundida en lo más profundo del pecado, con una manera de hablar muy terrible, o sea, casi que usaba groserías de signos de puntuación, era una cosa bien tremenda, y en borrachera, en adulterio, en fornicación, muchas cosas. Cuando una persona conoce al Señor Jesucristo, cuando el Señor en su gracia lo salva, fue algo totalmente impresionante. O sea, la manera de hablar cambió. Vino el arrepentimiento por el tema de la borrachera. Ya no puedo vivir más en ese pecado. Y recuerdo mucho que esta persona tenía un negocio donde vendía ropa adulterada. O sea, era ropa de marca, pero no era de marca. O sea, era ropa imitación, ¿sí? Y la vendía por original. Y esta persona dejó ese negocio, y ese negocio le traía un dinero importante. Y esta persona dijo, yo no puedo seguir con eso, porque eso es mentira. Y es que ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento, que es la palabra griega metanoia, significa cambio de manera de pensar. Entonces, una persona que antes veía el pecado como normal, y esa es la característica, hermanos, del no creyente. Usted ve una persona no creyente que no conoce a Dios, que está muerto en sus delitos y pecados, y estas personas al pecado no le ven nada malo. Mira, te llaman por teléfono, no, dile que no estoy. Pero así, de una manera, no, pero es mentira, yo no puedo decir eso. Entonces el creyente, cuando quiere hacer eso, va a hacerlo y le redarguye, y él no puedo, entonces intenta inventarse otra cosa, pero las personas no creyentes hacen las cosas y ni piensan si eso es un pecado. Ah, mire que están saliendo unos subsidios para vivienda gratis, entonces hay que llevar unos papeles chimbo. Ah, no importa, vamos de una, llevemos los papeles chimbo. Pero espérate, eso es robo. Pero las personas no ven nada malo en las cosas. Yo digo, pero ¿cómo pueden pecar así de esa manera? Claro, nosotros también pecamos. Pero siempre hay un constreñimiento, siempre hay una cuestión. Pero si usted quiere evidenciar una persona que no conoce al Señor, muchas personas dicen, yo conozco al Señor, tengo una relación con Dios. Eso lo va a decir el 99.9% de las personas. Pero si usted quiere ver fruto y quiere ver si una persona de verdad conoce a Dios, no mire qué relación dice él que tiene con Dios, mire qué relación tiene con el pecado. Mire qué relación tiene esa persona con el pecado. No, yo vivo en unión libre, eso no tiene nada de malo. ¿Dónde dice la Biblia que eso tiene nada de malo? No, yo vivo en fornicación, ¿y eso qué? No, yo vivo en borrachera, ¿dónde dice que la borrachera es pecado? ¿Cuál es el problema con eso? Mire qué piensa esa persona del pecado. Y de esa manera usted sabrá si de verdad hay una relación salvadora con Dios. Ahora, otra característica que vimos de las personas que deben hacer parte de las iglesias locales es que no contradicen su profesión sosteniendo herejías. Y hablábamos de qué es una herejía. Bueno, una cosa es una herejía y otra cosa es un error doctrinal. Una herejía es una falsa doctrina o enseñanza que quien la crea y la profese destruye su alma. Un error doctrinal es la tergiversación de una doctrina bíblica y la práctica incorrecta de la misma, pero que no daña la esencia o la columna vertebral de la fe cristiana. Y esto lo explicábamos, por ejemplo, con doctrinas que tienen las sectas. La secta de los testigos de Jehová, por ejemplo, enseña que Dios no es trino. O sea, que Dios, el único Dios vivo y verdadero, no subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ellos enseñan que el Hijo de Dios, Jesucristo, no es Dios, sino que es un ángel muy poderoso, que Dios, el cual es el Padre, lo creó, y que el Espíritu Santo no existe, sino que es una fuerza. Eso es una herejía destructora.
Eso es una doctrina que quien la crea se va al infierno. Porque ese Cristo no tiene ningún poder salvador, no puede ser mediador entre Dios y los hombres. Un ángel, un ser creado, no puede llevar toda la carga de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Nosotros nos convenía un mediador que fuese verdadero Dios y verdadero hombre para que pudiese ser nuestro mediador. Entonces, quien crea eso está negando al verdadero Dios, está negando al Hijo. Y el apóstol Juan dice que quien no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces, quien niega la doctrina bíblica de la Trinidad está quebrantando el primer y más grande mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios, pero ¿a cuál Dios? Al Dios bíblico, al único Dios que se reveló y como se reveló en la Escritura. Entonces nosotros debemos creer, pero ¿en qué? En ese Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. Entonces, eso es una herejía destructora. Otra cosa es un error doctrinal. Nosotros, por ejemplo, como iglesia, creemos que los dones extraordinarios del Espíritu Santo han cesado, como el don de lenguas, por ejemplo. Hay iglesias cristianas que creen que esos dones están vigentes. Y esas iglesias, por lo menos las que creen en el Evangelio bíblico, porque hay iglesias unicitarias que le llaman Jesús solo, esa es otra herejía destructora, pero los que creen que los dones continúan, no se van a ir al infierno por eso, si creen en el Evangelio bíblico. Eso sería un error doctrinal que trae consecuencias en la práctica y que lleva por un camino realmente peligroso. Me gusta poner una ilustración en este sentido. Mire, imagínese que usted tiene una sopa. Tiene una sopa y usted le exprime un limón. Ahora, si usted le exprime un limón a esa sopa y ese limón está dañado, ¿qué va a pasar? Porque la sopa va a quedar con un sabor feo, un sabor agrio. Pero igual usted se la puede tomar. Si usted se la toma, le sabe feo, le sabe mal, trae consecuencias estomacales, pero usted pues se la toma. Pero una herejía destructora es echarle una gota de cianuro a la sopa. Si usted le echa una gota de cianuro a la sopa, ¿se la puede tomar? No. O si se la toma, ¿qué pasa? Se muere. Y la sopa va a tener ingredientes, que la papa, que la yuca, que esto, que lo otro, pero por haberle echado esas goticas de cianuro, ya todo lo demás se daña. Entonces, esa es la característica de las sectas y de las falsas religiones, que tienen algunas verdades, pero el núcleo de su doctrina es una herejía destructora. Y por eso todo lo demás de ahí en adelante que enseñan está falso. Todo lo demás que enseñan es destructor. Un ejemplo claro en la Escritura era la herejía que enseñaban Himeneo y Fileto. En 2 Timoteo, capítulo 2, verso 16, el apóstol Pablo dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Qué estaban enseñando Himeneo y Fileto? Que la resurrección, estamos hablando de el evento escatológico que se daría en la segunda venida del Señor Jesucristo, ya había pasado. Y el apóstol Pablo dice, esa palabra carcome como gangrena. El apóstol Pedro les llama herejías destructoras. Y en Gálatas se dice que las herejías son una obra de la carne, en contraste con el fruto del Espíritu. Entonces, los miembros de las iglesias locales deben profesar creer en el Evangelio, deben obedecer a Cristo, y quiero aclarar algo aquí, hermanos, obedecer a Cristo no es solo, ojo con la palabra que voy a usar, no es solo venir a la iglesia. Muchas personas piensan, no, ese es cristiano, ¿por qué? Porque todos los domingos va a la iglesia. Eso no es lo que hace que una persona sea un cristiano. Un cristiano es aquel que es nacido de Dios, que ha creído en el Evangelio y que ahora muestra fruto digno de arrepentimiento. Una persona que ha sido salvada, ahora vive como una persona que ha sido salvada.
Pero estamos hablando de qué? De los mandamientos del Señor, del fruto de arrepentimiento. Es una persona que muestra amor por los hermanos, es una persona que muestra las evidencias que da la Escritura. Es por eso que usted verá que hay personas que pasan años en las iglesias. Estamos hablando de las iglesias reformadas que creen en que los miembros deben ser creyentes y nunca son miembros. Porque es que la antigüedad no es lo que da la membresía. La membresía la da Dios mismo cuando obra la salvación en una persona. Entonces esa persona profesa creer en el Evangelio, muestra o evidencia fruto en su vida y luego esa persona es añadida a la iglesia local. También decíamos que estos miembros no deben contradecir su profesión de fe practicando la impiedad y citábamos 1 Corintios 5. En 1 Corintios 5, verso 9, vemos el caso en la iglesia de los Corintios que había un hombre que estaba en fornicación. Y Pablo dice, en fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, era un hombre que tenía por mujer a la mujer de su padre. Y el apóstol Pablo afirma que esta persona debe ser removida de la membresía. O sea, que una persona que practica la impiedad no puede ser miembro de una iglesia local. Miren que el apóstol Pablo dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Entonces habla de dentro y de fuera. ¿Dentro y fuera de qué? Dentro y fuera de la iglesia. Y el mandato del apóstol es, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y nótese que él ha dicho que no nos juntemos con ninguno que siendo fornicario, avaro, malediciente, borracho, ladrón, idólatra, se haga llamar hermano. Ese es el punto. Si alguien practica la impiedad, volvemos a la palabra, si alguien practica la impiedad, no puede ser un miembro de una iglesia porque está dando evidencia de que la gracia no ha obrado en él. Pero si usted ve una persona que confiesa fe en el Señor Jesucristo, usted ve una persona que lucha, usted ve una persona que se esfuerza, que peca, pero que se arrepiente, que está ahí batallando, que está procurando cada vez pegarse más en la comunión de la iglesia, que quiere servir a los hermanos. Usted ve a esa persona allí, usted dice, esa persona está mostrando fruto de arrepentimiento. ¿Cómo vivía antes y cómo vive ahora? Las cosas viejas pasaron. Ahora, estos son rasgos generales que las personas deben mostrar como evidencia para componer la iglesia local. Sigamos hablando entonces acerca del tema de la iglesia y vamos a ver acerca de la perpetuidad de la iglesia. La perpetuidad de la iglesia. ¿Qué significa la perpetuidad de la iglesia? Bueno, la perpetuidad de la iglesia significa que siempre va a haber iglesia hasta la venida del Señor. Es una promesa de Cristo. En realidad lo vamos a ver a detalle. Pero el punto es que nosotros reconocemos y admitimos, como dice en la confesión, que las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay iglesia perfecta de este lado de la eternidad. La iglesia de Cristo va militando hacia allá. Pero acá, en este siglo, la iglesia no es perfecta en el sentido que tiene impureza y error. Aquí tenemos otra paradoja. La iglesia de Cristo es perfecta en Cristo. Pero desde la perspectiva humana, la iglesia de Cristo no es perfecta. Porque todavía no estamos en gloria. Y esto es muy importante de entender. Aquí llegamos a una de esas realidades que nos señalan hacia lo ideal, pero todavía no estamos en lo ideal.
Todavía no estamos en lo ideal. La iglesia debe llegar a la estatura de Cristo y hasta allá está apuntando. Pero la realidad hoy es que no estamos aún a la estatura de Cristo. Mientras la iglesia esté compuesta por seres humanos pecadores, la pureza completa no será posible. Hermanos, nuestra iglesia local no es perfecta. Ninguna iglesia local es perfecta. Hay personas que se la pasan brincando de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta. No es que, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Porque es que ahí hay pecado. Entonces me voy para otra iglesia. El día que usted encuentre esa iglesia perfecta, deja de ser perfecta porque llegó usted. Y usted es pecador. Bueno, ¿cuál es el punto? Que las iglesias locales están compuestas por seres humanos. Y como están compuestas por seres humanos, así sean seres humanos redimidos por la gracia, aún tenemos remanente de pecado y por ende la iglesia no es perfecta. Ahora bien, ¿qué es lo que sí ocurre? Que hay iglesias más puras que otras. Hay iglesias más puras que otras. Pero algunas iglesias se han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias, sino sinagogas de Satanás. Hermanos, todas las iglesias locales nos encontramos en un punto más cerca o menos cerca del modelo perfecto. Permítame tratar de ilustrarlo de forma un poco más gráfica. Imaginemos que aquí tenemos la iglesia perfecta, es decir, la iglesia a la estatura de Cristo, la iglesia perfecta. Y acá de este lado tenemos una sinagoga de Satanás, es decir, una iglesia que no es iglesia. Aquí tenemos los dos extremos. En la mitad hay de todo. Quiero ser claro con esto. Ya aquí no estamos hablando de las sectas o de las herejías destructoras. Ya eso está aquí. Las sectas y las herejías destructoras son sinagogas de Satanás. Así usted ve un edificio, así usted ve a personas reunidas, eso no es iglesia. Eso es una sinagoga de Satanás. Entonces está la sinagoga de Satanás y aquí está la iglesia a la estatura de Cristo. Aquí en la mitad hay de todo. Entonces va a haber iglesias locales que van a estar más hacia acá y va a haber iglesias locales que van a estar más hacia allá. Esa es la realidad en la que estamos. Iglesias apóstatas, iglesia pura y sin mancha. Entonces las iglesias van a estar aquí, en este camino. Entonces, hay iglesias apóstatas que han abandonado la fe bíblica. Hay iglesias que se han corrompido y que no se puede decir de ellas que son iglesias, sino que son centros de perdición. Hay iglesias que nacen de entrada siendo sinagogas de Satanás y siendo centros de perdición. Pero lamentablemente hay iglesias que no nacieron así. Hay iglesias que nacieron siendo iglesias, pero que con el paso del tiempo, con el paso de los años, se van, en vez de irse reformando, se van degenerando. En vez de ir a la estatura de Cristo, van contrario a la estatura de Cristo. Hermanos, hay iglesias, por ejemplo, hay muchas iglesias pentecostales, conservadoras, que empezaron de una manera muy bíblica, pero con el paso de los años, sobre todo cuando fallecen los primeros fundadores o los pastores y empiezan las nuevas generaciones a tomar las riendas de las iglesias, hay muchas iglesias que se han degenerado, han abandonado la palabra de Dios en pos del show, del espectáculo, de la mundanalidad, se van degenerando hasta que llega un punto en donde el Señor Jesucristo retira el candelero de la iglesia.
y ya solo queda la herejía, el desorden, el error, y ya eso no es más una iglesia. Ahora, nuestro deber es orar por la iglesia, alertar contra el pecado y exhortar a los que están en él. Si bien es cierto que no es bíblico decir, no, me voy de la iglesia local porque hay pecado. Una cosa es que haya pecado y otra cosa es que la iglesia esté en camino a la apostasía. Porque si una iglesia predica la palabra de Dios, celebra las ordenanzas y el pecado es tratado a través de la disciplina bíblica, o sea, el pecado no es ignorado, sino que es tratado a través del método bíblico, que es la disciplina, te dice, bueno, la iglesia es bíblica. Pero usted es una iglesia que ya no predica la palabra de Dios, que ya predican solo errores y herejías, que las ordenanzas por ahí pasaron, que el pecado es tolerado, permitido y muchas veces promovido dentro de la iglesia. Que una persona diga, me voy de aquí, ya ahí sí sería bíblico, porque lo que debemos buscar es obedecer a Cristo. Entonces, si hay un lugar que ya no es una iglesia, sino que está camino a ser una sinagoga de Satanás, pues bueno, por la gloria del Señor y por el bien de mi alma, yo debo ir a buscar pastos frescos donde se predique la palabra de Dios. Entonces, esa es la realidad, pero es muy importante que entendamos esto, porque muchas personas piensan que porque nosotros decimos ser iglesia reformada, porque decimos predicar la palabra, porque se predica más bien la palabra, porque se trata de ir apuntando a la iglesia, a la estatura de Cristo, muchas personas piensan que en la iglesia local no hay pecado. Entonces cuando ven un pecado, entonces lo juzgan de una manera inmisericordia y no de una manera edificante. No, pero esta iglesia, debemos ser cuidadosos. Ok, sí, la iglesia tiene pecado, hay que tratarlo, hay que buscar al Señor, hay que orar, hay que trabajar. Entonces esto es muy importante, la iglesia no es perfecta. Yo recuerdo que hace años, cuando yo llegué a la Reforma, yo tenía este pensamiento. Yo decía, como aquí está la verdad bíblica y la doctrina más pura, entonces aquí no hay pecado. Y el día que me encontré que había una disputa de orgullos, de egos, en un evento que se estaba haciendo de predicación, y hasta hubo un tema hasta de dinero, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es imposible, esto no debería pasar aquí. La iglesia está compuesta por seres humanos, por hombres. Y el único sin pecado fue ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos apuntando hacia allá. Queremos ser una iglesia a la estatura de Cristo. Pero estamos en el camino. Ahora bien, ¿dónde un creyente preferiría querer estar? Pues en una iglesia que esté más hacia acá y no en una iglesia que esté más hacia acá. Porque cuando las iglesias comienzan a transitar hacia allá, hay iglesias que no vuelven. Hermanos, Cristo siempre ha tenido y tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en Él y profesan su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre habrá iglesia hasta que el Señor vuelva. En Mateo capítulo 16, verso 18, el Señor dio una promesa. ¿Cuál fue la promesa? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero aquí viene algo que debemos aclarar. ¿Para qué iglesia es esa promesa? ¿Es para la iglesia universal o es para la iglesia local? Esa promesa fue para la iglesia universal. Recordemos que hablando en términos de la iglesia universal, la iglesia, ¿cuántas iglesias hay? Una. Que es cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia. Está hablando de su iglesia universal. Pero esa iglesia universal se compone de iglesias locales con los creyentes que se reúnen, y una iglesia local puede acabarse. Una iglesia local, lo voy a poner en una palabra más fuerte, puede llegar a destruirse.
Cuando hablo de destruirse, es que una iglesia local puede llegar a desintegrarse o puede llegar a convertirse en una sinagoga de Satanás y seguir existiendo, pero ya no como iglesia. Ya eso es una reunión de personas, pero no es una iglesia. Entonces, va a haber momentos en donde la iglesia va a estar fuerte, como en la era de la Reforma y hasta el siglo XIX. Y va a haber momentos en donde la iglesia se va a ver muy disminuida, muy debilitada, como en la era medieval, pero la iglesia nunca va a desaparecer del todo. Porque Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Ahora bien, hablemos ahora de la autoridad y cabeza de la iglesia. Autoridad y cabeza de la iglesia. ¿Quién es la autoridad y cabeza de la iglesia? Dice nuestra confesión de fe de la siguiente manera: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. Vamos a Colosenses capítulo 1, verso 18. Hablando del Señor Jesucristo, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuando aquí hablamos de la palabra cabeza, estamos usando la palabra cabeza en términos de autoridad. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Ustedes saben que en el cuerpo la cabeza es la que manda, por decirlo así, las instrucciones. Entonces, si el cuerpo es la iglesia, la cabeza, dice Colosenses 1:18, es el Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia tiene una jerarquía bien definida. En el punto máximo de autoridad y gobierno se encuentra el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué significa reconocer esta verdad? ¿Qué significa reconocer que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia? Te dirá, bueno, pero nosotros eso lo sabemos. Nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero en la práctica, ¿qué significa, hermanos? En la práctica, reconocer que Cristo es la cabeza de la iglesia significa que nada ni nadie puede regir los designios de la iglesia universal. La autoridad para dar principios, para señalar objetivos, para señalar la organización. De hecho, para definir qué es la iglesia, la tiene únicamente el Señor Jesucristo. ¿Y dónde el Señor Jesucristo da todas estas cosas? En su palabra. La autoridad para dar principios, señalar objetivos, organizar la iglesia, decir que es la iglesia, hacer todo en la iglesia, el único que tiene la autoridad para eso es el Señor Jesucristo. Ni un consenso eclesiástico, ni un autonombramiento, ni una reunión de personas puede reunirse para decir qué va a hacer la iglesia. Eso solo le compete al Señor Jesucristo. Y esa autoridad le fue dada por el Padre al Señor Jesucristo. Lo invistió de ese poder. Hermanos, hoy en día los seres humanos, en su pecado, en su soberbia, creen que pueden organizar las iglesias como organizan las empresas. Las personas creen que la iglesia simplemente es una institución que ellos pueden ordenar a su gusto. Las cosas que hacen en la adoración las hacen porque a ellos les parece,
porque a ellos les gusta o porque a las personas les gusta. Queremos atraer más jóvenes a la iglesia, hagamos conciertos. Queremos que las personas no se aburran en la iglesia, hagamos dramatizaciones. Son pragmáticos en la iglesia, haciendo lo que funciona para lograr unos fines. La iglesia debería estar atendiendo justicia social. La iglesia debería estar haciendo obras de caridad en cuestiones políticas. La iglesia debería estar militando políticamente. Empiezan a organizar, a decir y a hacer cosas según la comprensión humana. Pero cuando nosotros aceptamos que Cristo es la cabeza de la iglesia, entendemos que nada ni nadie puede establecer o determinar qué debe hacer la iglesia, sino solo el Señor Jesucristo. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia, es su director, su representante oficial, su presidente, su rey, su alto gobernante. Arriba de él, nada. Entonces hoy muchos dicen ser iglesias cristianas, pero no hacen absolutamente nada de lo que Cristo mandó que su iglesia haga. Eso no es una iglesia, eso es un club. Porque cualquiera puede reunir un grupo de personas en virtud de que les gusta una música particular, hacer un concierto de media hora, de 45 minutos, hablar 20 minutos de dinero y hacer un sermón de 5 minutos. Eso no es una iglesia. Eso no es una iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ninguno de los creyentes tiene la autorización de establecer algo en su iglesia de forma creativa, pasando por encima del gobierno de Cristo. Vaya que nos reunimos, hermanos, hagamos una reunión de iglesia. Bueno, a partir de ahora ya no vamos a predicar. A partir de ahora vamos a hacer testimonios. ¿Y quién le dio a usted la autoridad de eso? No. La iglesia lo que debe hacer es, en oración, ir a la palabra de Cristo y decir, bueno, ¿qué es lo que dice Cristo que como iglesia debemos hacer? Eso es reconocer a Cristo como autoridad. Cristo es el legislador de la iglesia. Él es el que pone leyes en su iglesia. No un grupo de personas. Bueno, ¿y ahora qué hacemos en la iglesia? No. Cristo es la cabeza de la iglesia. Muchos creen que hacen parte del cuerpo directivo de la iglesia. Y vamos a reunirnos y vamos a establecer una serie de normas para la iglesia, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Esto es clave de entender. Porque Cristo como cabeza de la iglesia ha establecido un modelo de gobierno para la iglesia, eso es cierto. Y también ha establecido varones escogidos como pastores que gobiernan las iglesias locales, pero lo hacen de acuerdo a sus mandamientos. O sea que nadie puede simplemente llegar y ostentar ser cabeza de la iglesia, establecer su opinión, sus ideas, sus proyectos. Nadie puede hacer eso en la iglesia. Cristo es el gran obispo y pastor de la iglesia. Y los pastores que él ha designado a sus iglesias son solo administradores de su voluntad para la iglesia. Entonces, cuando el gobierno bíblico de la iglesia dice, vamos a hacer esto, lo que la iglesia dice es, sí, eso es lo que Cristo ha mandado, entonces hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que hacerlo porque Cristo lo ha mandado. Entonces, Cristo estableció en su persona y sus enseñanzas el fundamento de la iglesia. Y sus apóstoles, los apóstoles verdaderos, estamos hablando aquí, aquellos que él mismo llamó y comisionó, pusieron el fundamento sobre el que la iglesia se levanta, según Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, desconocer la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia hace que automáticamente dejemos de ser iglesia. Entonces, un grupo de personas se reúne para conformar una iglesia y dice, sí, pero lo vamos a hacer no bajo el señorío de Cristo, sino bajo otros parámetros, ya eso no es una iglesia. Es un club, es otra cosa. Así en el frente tengan iglesia tal, eso no es una iglesia.
No es que somos la iglesia tal, no, si ustedes no hacen las cosas conforme a la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo, ustedes no son iglesia. Entonces esto es muy, muy importante. Ahora bien, en la confesión este párrafo finaliza diciendo lo siguiente, y vamos a explicarlo. Dice, no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella, o sea, de la iglesia, en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Este es un párrafo que ha sido bastante polémico en la historia de las iglesias reformadas, porque casi todas las confesiones reformadas lo tienen. Y aquí básicamente se dice que el Papa es el anticristo, o es un anticristo, en el sentido de que quiere usurpar el lugar de Cristo como cabeza de la Iglesia Universal. Hermanos, y esto puede sonar polémico, pero a las Escrituras nos remitimos. ¿Qué leímos en Colosenses 1:18? Que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Y qué dice Roma? Y si usted cree que nosotros somos muy... No, pero ellos no dicen eso. Permítame leer del propio catecismo de la Iglesia Católica Romana su dogma o su doctrina. Acuérdense que hablamos de lo que son herejías. Su doctrina sobre el papado. Dice el catecismo de la Iglesia Católica: el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, nótese lo que dice, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Dice que el Papa es el fundamento. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, potestad plena, suprema y universal que puede ejercer con entera libertad. Roma afirma que el Papa tiene autoridad, potestad plena, suprema y universal sobre la iglesia. Esto es una herejía, y es una herejía destructora. El que crea esto y se someta a la práctica de este dogma está negando a Cristo y lo está desechando como cabeza de la iglesia. Hermanos, y no es solamente el pontífice romano, sino cualquier persona. Puede ser el pontífice romano o puede ser un falso pastor de una iglesia. Hay papas pequeñitos en las iglesias locales que quieren hacer en las iglesias locales lo que quieren y enseñorearse de las iglesias locales. Entonces cualquiera que pretenda una función rectora en la iglesia comparte el mismo espíritu de anticristo. Independientemente si sus palabras parecen virtuosas, si sus palabras parecen semejantes a la Biblia, el individuo que pretende usurpar la designación de Cristo como única cabeza de la iglesia es inmoral y diabólico. Todo el que pretende hacer eso.